potencial, mucha experiencia, mucho que mostrarnos en la caprinocultura, un país vecino de mi país, Colombia. Y bueno, con Alejandro hemos tenido la oportunidad de conocernos en otros escenarios en el pasado y hoy la vida nos da la oportunidad de volvernos a ver en la IGA. Así que vamos a escuchar entonces a Alejandro Salvador Cáceres, nuestro representante país Venezuela ante la IGA. Alejandro es profesor titular de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UCB, es doctor en Ciencias Agrícolas con mención en Mejoramiento Genético en caprinos, ha realizado publicaciones a nivel nacional e internacional, ha realizado más de 70 presentaciones en congresos, actualmente es coordinador de la Mesa Técnica de Azocabra en Venezuela y lleva 20 años dedicados a la producción de leche y mejoramiento en caprinos en Venezuela. Adelante, Alejandro, te cedo el micrófono y tu presentación. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Clara. ¿Tengo audio? ¿Me escuchan? Muchas gracias, Clara, por tu presentación. Es para mí verdaderamente un honor participar en la IGA y poder presentar algo de mi país. Voy a compartir la pantalla para que puedan tener la presentación. Uy, no sé si me ven ya. ¿Ven la presentación? Sí, señor, perfecto. Muy bien. Entonces, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Salvador. Caprinocultura en Venezuela. Y vamos a empezar por una pequeña introducción. Ya Livio hizo mención de la producción o la cantidad de animales que tiene Brasil. Yo solamente quería referirme a que el continente americano apenas tiene el 4%, según cifras de la FAO, del 4% de la población mundial de cabras. Dentro del continente americano, bueno, como dijo Livio, estos son datos del 2018, él presentó los del 2019, es un poquito superior a los 9 millones, ya hablaba de 10 millones. Brasil y México, por supuesto, son los dos grandes países con mayor población de caprinos en el continente americano, seguidos de Argentina, Estados Unidos, y en quinto lugar estaríamos hablando de Venezuela. Pero yo quiero hacer mención, esto es bien importante, porque en las cifras de la FAO, desde hace más de 10 años, siempre aparece 1.400.000 animales. Es decir, no hemos aumentado nada, no ha mejorado, o sea, no ha cambiado para nada la cantidad de animales. Yo pienso que eso se debe a porque nuestras producciones, nuestros apriscos son de tipo extensivo y donde la comercialización de la leche no pasa por la industria. Por lo tanto, no hay información que pueda captar la FAO. Entonces, ellos mantienen el mismo número de animales. Sin embargo, el último censo importante que tuvimos en el país fue alrededor del 2008, en el 2008, y se hablaba ya de una población, o sea, estos son oficiales del para ese momento los estados con mayor importancia eran los estados semiáridos de Venezuela, que es Falcón, Lara y parte del Zulia. Ya veremos el porqué. Y como dije, 2.700.000 animales. Yo diría, ya cifras, están pasando los 3 millones de animales. Lo digo porque todos los apriscos que conozco, y tengo la suerte de poder recorrer muchísimas fincas en Venezuela, y es difícil, yo les pregunto si venden animales para matadero, y el productor venezolano no vende animales a matadero. Las cabras siempre son vendidas a alguien más que se está iniciando y empieza de cierta cantidad de años, pero la idea, o sea, porque es un negocio muy atractivo en estos momentos en Venezuela y los rebaños están creciendo. Además de eso, también quería informarles de que hace alrededor de 6 años se fundó Azocabra, que es la asociación de criadores de cabras lecheras de Venezuela, y en estos momentos hay registrados, fíjense, de esos 3 millones de animales, solamente hay registrados 10.000 animales con 350 asociados.
Hay muchos productores, muchas cabras, pero con pocos registros, poca información. Vamos ya a ir entrando en materia de Venezuela. Si hablamos de consumo de carne, solamente tengo un trabajo registrado, o sea, con cifras comprobables desde el 98 hasta el 2000 de 300 de carne. Eso demuestra que en nuestro país no hay cultura todavía del consumo de productos caprinos. Básicamente hay ciertas regiones donde se consume con frecuencia y en valores altos, pero el resto del país todavía está aprendiendo el consumo de estos productos, tanto lácteos como cárnicos producidos del caprino. Cuando hablamos de la distribución, los tres, como hablaba anteriormente, los tres estados con mayor cantidad de animales es Falcón, Lara y todo lo que es el Zulia. Son los estados más áridos, o podemos decir que pertenecen al semiárido. Y ayer me llamó mucho la atención cuando nuestra compañera de Colombia, Mónica Cardoso, hizo hincapié de que la Guajira colombiana era la zona donde había mayor cantidad de cabras en Colombia. Nosotros también tenemos un núcleo muy importante, muchísimas cabras en la zona de la Guajira venezolana, casi sin temor a equivocarme, de que parte de esas cabras pasan tranquilamente entre Colombia y Venezuela porque no hay frontera, una frontera cerrada. Esos son rebaños muy extensivos, son rebaños nómadas. Los productores no tienen los animales marcados, no tienen ningún tipo de identificación, sin embargo todos conocen a quién le pertenecen, pero esos rebaños se mueven y lógicamente en todo lo que sería el borde de la frontera de la Guajira colombiana con la Guajira venezolana es permeable y esos animales pasan. Después tenemos un núcleo muy importante, los Andes venezolanos. Está creciendo la caprinicultura quizás por su facilidad de clima o su clima bien interesante para nuestros animales de origen templado. O sea, está entrando mucho animal sanen, alpinas, animales de altas producciones y lógicamente se adaptan mejor a las zonas andinas de Venezuela que a los semiáridos. Y por otro lado tenemos también un gran importante grupo de animales, el estado de Miranda, entonces, quizás sería donde hay mayor cantidad de fincas caprinas de pequeño número de animales, pero de alta calidad de animales. Y lógicamente también tenemos lo que son los llanos orientales, donde volvemos a tener otra vez una ganadería tipo de caprinos extensiva con animales a pastoreo y no tan especializados. Si entramos ya en materia de cómo son los sistemas de producción en Venezuela, el sistema extensivo es el sistema alimentador. Estamos hablando del 90% de fincas pertenecientes al 90%, pero no más de este tipo de sistema se caracteriza por utilizar cabras de tipo criollo o mestizas de muy bajo, o sea, donde no observamos un patrón racial definido, ausénticas raciales de manejo de los rebaños, no vacunan, no desparasitan, no tienen temporadas de servicio, es decir, básicamente como los animales quieren. Se pastorea, los animales están a pastoreo todo el tiempo en vegetación natural, donde no se fertilizan los pastos, no hay control de malezas, los animales salen a pastorear y se recogen 2 veces al día. Bueno, se ordeñan en la mañana y cuando se recogen en la tarde es para que duerman en los corrales, pero básicamente estamos hablando de un solo ordeño. Ausencia de registros productivos, reproductivos o genealógicos, no anotan absolutamente nada, no se sabe quién es el padre, quién es la madre, cuántos partos tienen, es decir, ninguna de las informaciones precisas e importantes para poder tener decisiones acertadas y mejorar nuestro sistema. Es muy propio de las zonas semiáridas, como les dije antes, en los estados Falcón, Lara, Zulia y quizás en los llanos orientales, es donde observamos básicamente este tipo de rebaños y su productividad es extremadamente baja. Quizás esto es lo más importante de esta lámina. Hablamos de producciones de carne por el orden de los 6 kilogramos en canal en cabritones de 5 o 6 meses de edad. Es decir,
que a los 6 meses en peso vivo están llegando a los 12, 15 kilos cuando mucho. Eso estamos hablando de ganancias de peso entre 30 y 50 gramos al día, que es extremadamente bajo. Y cuando hablamos de producción de leche, estamos hablando de cabras que dan 200 a 250 gramos de leche al día, es decir, un vaso de leche en un solo ordeño, y las lactancias no sobrepasan los 120 días. Aquí tenemos una imagen de un rebaño típico de esa extensivo. Esto es en la isla de Margarita. Fíjense cómo son los corrales, las cabras con cabritos machos en medio, o sea, el macho puede montar a las hembras, no hay ningún tipo de control, no hay pedigrí, no hay información de nada de los ancestros y mucho menos de las producciones de leche de los animales. Lógicamente, en contraposición, si estamos hablando de 90, 96, 94% de fincas extensivas, pues el sistema semi-intensivo y intensivo, estamos hablando de alrededor entre 6 y 10%. Estos rebaños se caracterizan porque ya han mestizado ese rebaño criollo que teníamos originalmente en el país. De hecho, cuesta mucho conseguir animales criollos, el criollo venezolano, y se han introducido razas importadas como la Nubian, alpino francés, alpino americano, lógicamente, Toggenburg, Saanen, y el bastión más importante, lo que hizo un cambio en la ganadería caprina en Venezuela fue la introducción de la raza canaria proveniente de las Islas Canarias en España. La gran mayoría de nuestros rebaños tienen una gran base de canario, y a este canario es que están ahorita mestizando con todas estas razas de índole de producción hacia la producción de leche. Últimamente también empieza a haber cierta introducción de animales Boer, básicamente de Colombia, de México han llegado animales Boer al país, es una ganadería caprina hacia carne incipiente. Yo diría que no hay más de 20 rebaños con Boer en el país y Boer de bajo mestizaje porque no hay suficiente cantidad de padrotes como para poder ir absorbiendo y llegar a tener una raza bien clara y definida hacia como tipo Boer. La implementación de prácticas racionales de manejo de los rebaños es lógico. Aquí ya estamos hablando de que los animales se vacunan, se desparasitan, hay un destete adecuado, amamantamiento restringido, amamantamiento en tetero. Estamos hablando de animales que se miden, producen leche, que se hace selección genética a través de los pedigrís y a través de las producciones. Son animales que están en estabulación casi el 100% del tiempo o en semiestabulación en pastoreo en pastos cultivados. Aquí estamos hablando ya de rotación de potreros, fertilización, o sea, en pastos cultivados de mejor calidad. Uso de registros productivos, reproductivos genealógicos, ya las personas, los dueños de estos apriscos que están manejando el sistema, estamos hablando de gente que toma la información diaria, semanal o por lo menos quincenalmente de la producción de leche individual de los animales. Por supuesto sabe cuándo pare la cabra, cuántos cabritos tienen, quién es el padre, o sea, toda la información reproductiva. Y además de eso tenemos un registro genealógico adecuado donde sabemos quiénes son los padres, todos los ancestros. Este tipo de rebaños se desarrolla en todo el país. Es decir, no solamente las zonas semiáridas, como dije anteriormente, que también hay este tipo de fincas, pero podemos encontrarla a lo largo de todo el país. Y si hablamos de productividad, estos rebaños duplican y triplican la producción de los rebaños de las fincas extensivas. Estamos hablando de producción de carne del orden de 10 a 12 kilos en canal, en cabritones de 3 meses, o sea que en la mitad de tiempo logran animales de unos 24 o 25 kilos de peso vivo, lo cual duplica la producción de los extensivos. Y cuando hablamos de leche, estamos hablando de 1 litro a 1,5 litros, y por supuesto que hay muchas cabras que pasan de esta cantidad de leche en lactancias que duran entre 200 y 300 días. Es decir, que ya la producción de leche ocupa un lugar predominante y es muy importante. El 70% de los ingresos de estas fincas provienen de la venta de queso, o sea, algunos de algún derivado de la leche como tal, y sobre todo de la venta, esto es muy importante,
de la venta de reproductores. ¿Por qué? Porque Venezuela o sea, en estos momentos tiene grandes bondades para la producción de caprinos. Mucha gente se quiere meter en este negocio, es muy atractivo, y entonces se necesitan padrotes y hembras de reemplazo para muchas fincas. Entonces la venta de cabritas y la venta de cabritos se ha convertido en un ingreso muy importante para las fincas que ya están especializadas en estos rubros. Aquí hay una imagen, bueno, simplemente de algunas de las fincas, los animalitos, los cabritos y cabritas apartadas de las madres para hacer amamantamiento restringido o alimentadas a tetero, ¿verdad? Mediciones de producción de leche, incluso con medidores, o sea, ordeño mecánico, 2 ordeños al día, medidores para la producción de leche y, como les decía, han introducido razas de nobles hacia la producción de leche como la Sane, como la Alpina, como la Nubia, pero donde no deja de tener un papel muy importante porque es la base del rebaño nacional, las cabras canarias. La cabra canaria considero que aumentó la producción de leche en Venezuela y le dio un toque de resistencia y de vigor a nuestro rebaño que, como por estar en condiciones tropicales, quizás muchas veces fincas con animales sanos puros, animales alpinos puros, a veces se ven comprometidas y tienen problemas de parasitosis más fuertes. Entonces, el rebaño canario ha contribuido a fortalecer nuestro rebaño. En base a lo que estoy hablando hasta ahora, me gustaría comentar algunas ventajas comparativas que tiene Venezuela y por qué considero que Venezuela tiene la posibilidad o está en un momento muy beneficioso para la producción caprina. Bueno, quizás una de las más importantes es por el precio que se vende. Fíjense, el precio de la leche de vaca no supera en ningún momento los $0.30. O sea, 30 céntimos de dólar, que se necesita por lo menos 8 litros de leche. Ustedes saben, 8 o 9 litros de leche para hacer un kilo de queso. Y este kilo de queso fresco, blanco, de vaca, no pasa de $3 en el mercado. Si hablamos de cabras, el precio promedio, estamos hablando de 80 céntimos de dólar, o sea, fíjense, más del doble de la leche de vaca, perdón. Además de eso, estoy hablando que los estados que son centro del país, la capital, las ciudades más importantes, esta leche ya no está a 0,80, está en 1,20 dólares. Entonces hay mucha diferencia en el precio y eso ha hecho que el negocio sea atractivo, que la gente se quiera meter en el negocio, incluso, y es lo más importante, se ha disminuido el rebaño de bovinos en Venezuela y ha aumentado el rebaño de caprinos, porque muchos ganaderos de tradición se están cambiando de rubro, se han dado cuenta de las virtudes, de las ventajas de la cabra. Entre ellas, bueno, el rendimiento quesero, hablamos de 6 litros para hacer un kilo de queso, y el precio del queso oscila alrededor, todo el mundo, o sea, todos los productores de Venezuela están vendiendo queso alrededor de los $10 en contra queso fresco no pasteurizado. Ya cuando hablamos de quesos madurados estamos hablando de 40, 50 dólares. Pero puse este precio para compararlo con el precio de queso fresco de vaca, que no sobrepasa nunca los $3 y aquí estamos hablando ya de $10. Otra ventaja comparativa es el precio de los animales. Por supuesto, iniciar una cría de caprinos es más económico que iniciar una cría de bovinos. El bovino sigue siendo más costoso, los bufalinos mucho más que los bovinos todavía. Y por otro lado, el riesgo de inversión. Lógicamente, si los animales cuestan menos, en caso de pérdidas o muerte, pues no hay tantas pérdidas como cuando nos roban una vaca o cuando se nos muere uno de los bovinos. Otro aspecto importante a mencionar es la coyuntura política que vive el país. El país está sumido ahorita en una profunda crisis económica muy grave, pero no me puedo olvidar que el rubro caprino ha sido un rubro bandera para el gobierno nacional. Incluso el ministro de Agricultura actual tiene un programa televisivo que pasan todos los fines de semana, donde va visitando, cada semana visita la mayoría de los temas que toca, es en la parte de caprinos, y eso ha sido un gran beneficio para la caprinocultura, porque nos hemos dado a conocer, mucha gente se ha interesado en el rubro,
se venden más fácilmente los productos y mucha gente al quererse meter, nosotros también tenemos la oportunidad, los que ya somos cabreros de tradición, de poder vender nuestros semovientes. Otro aspecto importante a mencionar es la importación de animales. La importación de animales ha cobrado una importancia vital en Venezuela, porque se abrieron los protocolos de importación de México y de Estados Unidos. Y han entrado una gran cantidad de animales con pedigrís excelentes. Estamos hablando de las mejores fincas de producción de leche como Red Bull Hills, como Arabic Farm, con cualquiera de las que ustedes conocen de Estados Unidos. Se han traído animales para acá, para Venezuela. Y de Brasil, de fincas muy buenas como Paraguazú, como Capribama, como fincas de renombre en Brasil, se han traído también animales. La diferencia es que de Brasil han llegado los animales no hay todavía un protocolo de importación. Y los animales que han llegado han sido, como digo yo, por los caminos verdes. Es decir, a través de una frontera permeable, pasando por trochas, pasando no por el puesto fronterizo como tal, pero se han llegado animales. Estamos hablando de Estados Unidos y de México alrededor, yo calculo que en el país ya han llegado algo así como 200 o 250 machos y hembras caprinos, ¿verdad? De Estados Unidos, de las mejores genealogías. Si ustedes quieren pensar como genetistas, les diría que 100 animales, 200 animales, prácticamente no impactan en el rebaño, en un rebaño de 3 millones de animales. Sin embargo, también se ha implementado junto con esta importación, ha habido un auge importantísimo en el uso de la biotecnología. Y estoy hablando no solamente de la masificación de la inseminación artificial, sino también estoy hablando de la transferencia de embriones. Muchas de estas cabras que han llegado, por su valor económico, estamos hablando de cabras que puestas en Venezuela están en el orden de los $3.000 o $4.000, algunas de $5.000. Estas cabras se han introducido y han entrado en programas de transferencia de embriones, o sea, de lavado para hacer transferencia de embriones en fresco. Entonces, de un animal que pudiéramos tener un parto al año, estamos pasando a tener una cabra que nos deja 40, 50, 60 crías al año. Y lógicamente en su vida productiva van a tener más de un lavado. Eso significa que sí se está generando un impacto, no en el número de animales, pero sí en la calidad de la producción de leche y de la composición de leche que está entrando en el país, o sea, lo que estamos logrando hacer en el país. ¿Qué más cosas son importantes en Venezuela que están ocurriendo actualmente? Bueno, la creación hace 6 años de Asocabra, que es la Asociación de Caprinos Lecheros de Venezuela, o la Asociación de Caprinocultores Lecheros de Venezuela, que se encarga de la certificación, de clasificar los animales, evaluarlos y darles un certificado de registro genealógico, donde está aseverado por el Ministerio de Agricultura y Tierra también, de que la información que tenemos en ese papel es cierta y verídica, y entonces ya los productores venezolanos tienen un soporte para poder vender sus animales. Y no solamente para eso, sino que ya empezamos a tener genealogía, información. Fíjense, por ejemplo, este caso, un animal se llama Saxon, su padre es Shura, de trasplante de embriones traído de Brasil, y su padre es, o sea, el abuelo es Axe de Paraguazú y la abuela Aurora de Santa Fe. Axe de Paraguazú, me imagino que Livio está escuchando, es un animal importantísimo en Brasil, es decir, insisto en que la calidad de los animales que están llegando a Venezuela es enorme y eso ha logrado un impacto en las producciones de leche y estamos pasando de las fincas intensivas, de extensivas de 1/4 de litro de leche al día a fincas intensivas de 2 litros, 3 litros y algunas con promedio incluso de 4 litros. Asocabra también, además de eso, se encarga del desarrollo, evaluación, juzgamiento de las ferias agropecuarias de ovinos y caprinos. Tenemos alrededor de 8 ferias nacionales al año, porque van rotando por todos los estados, aparte de ferias regionales. Y eso también ha sido otro impacto muy importante. Lamentablemente, el 2020 ha sido nulo, no ha habido ninguna feria, porque, bueno, por el efecto de la pandemia no podemos salir y no nos podemos reunir.
A lo sumo hemos hecho concursos de producción de leche virtuales, ¿ok? Y eso ha sido también beneficioso. Pero la feria fue una herramienta extremadamente importante donde la gente tenía la oportunidad de ver animales de mejor calidad que los que tenían su propio rebaño, de participar, de comprar animales de mejor calidad, no tener que viajar de un estado a otro porque los animales en venta van a las ferias también. Y entonces eso ha sido un impacto positivo muy importante. También se ha formado, hace 2 años se formó CAVIDOC, la Cámara Venezolana de la Industria Ovino-Caprina, la cual impulsa el desarrollo ovino-caprino en Venezuela a todos los niveles. No solo al sector productivo, al productor de leche de cabra y al productor de carne de ovinos, sino también a la manufactura de los productos, la quesería, la dulcería, jabones, todo lo que ha intentado desarrollar toda la industria, la comercialización y el consumo. Estamos, o sea, es una cámara, pues, no es una asociación de productores, entonces toca todos los aspectos de la cadena alimenticia. Y algo muy importante, está trabajando muy duro en la parte de capacitación. Actualmente se está desarrollando la ley ovina caprina para Venezuela a través de CAVIDOC, un grupo de expertos. Estamos escribiendo sobre el tema, estamos tratando de hacer una ley que unifique lo que estaba ocurriendo en los diferentes estados de Venezuela. Había mucho descontrol, mucha incoordinación en cuanto a qué vacunas eran obligatorias, qué vacunas no son obligatorias, cada cuánto, qué se necesita para movilizar animales, para importar animales, para exportar. Todo eso lo estamos desarrollando en estos momentos. Estamos a punto de ser aprobada la ley. Y como les dije aquí en la parte de capacitación, la integración con las universidades. Hasta ahora ninguna universidad de Venezuela, las facultades de ciencias veterinarias, no tienen asignaturas obligatorias en el rubro ovino caprino, ni en la parte médica, ni en la parte de producción. Solamente materias electivas. Entonces estamos tratando de mejorar el pensum de estudio de esas universidades, y no solamente de las universidades, sino también de la formación a nivel de cursos y de formación a nivel de los productores y de los técnicos. En función de eso, los cursos, mire, el año pasado, este año, vuelvo a insistir, ha sido prácticamente nulo, salvo los webinars y charlas que se han dado en línea, pero el año pasado yo personalmente logré dar más de 10 cursos de formación de varios días a productores por todo el país. También se le está haciendo certificación de saberes no solamente a los técnicos, sino a los productores que son, por ejemplo, ordeñadores, que son pastores, es decir, que tienen toda la vida manejando rebaños y que no tienen ningún título de formación. Entonces estamos tratando de apoyarlos en entregarles títulos y certificaciones de lo que ellos saben hacer, para que no se pierdan esos valores y no se desperdicie ese talento, porque vemos con preocupación que se está perdiendo la continuidad no pasa de padres a hijos. Me consta, y yo diría que lo que me hace decir con certeza de que Venezuela está por buen camino y está mejorando muchísimo sus producciones y la calidad de sus animales, es la cantidad de productos en el mercado que tenemos día a día, y cada día sale un producto nuevo. Ese producto, o sea, lo vemos en los anaqueles de las panaderías, de los supermercados, de los bodegones, de todos lados. Por supuesto, sigue siendo un producto tipo delicatez, que es el dulce de leche. Este es el producto que saca de la finca que yo atiendo, pero hay muchísimos más. Es un producto costoso en comparación con el precio de la leche de vaca, por supuesto. Entonces va destinado a un público de mayor alcance económico, pero está introduciéndose a alta velocidad. Es decir, hemos mejorado muchísimo el nivel, la cantidad de productos y de diferentes índoles. Quesos, dulces, helados, yogur, jabones, bueno, un sinfín de productos. No todo puede ser bueno, también tenemos algunas limitantes. Dentro de las limitantes caprinas, yo diría que una de las más importantes es que como el negocio, como les he dicho hasta ahora, es muy bueno, la demanda actual de semovientes es muy alta. Ya les digo que cuesta mucho vender un animal, enviar animales a mataderos. Yo tengo cabras de 8, 10 partos que todavía las logro vender como
a un nuevo productor que está queriendo empezar y quiere comprar una cabra que ya esté preñada, por ejemplo, o que ya vaya a parir, para empezarse a iniciarse con la producción de leche. Y aunque esa cabra le va a dar uno o dos partos más, pero por lo menos es un inicio para él. Pero eso ha hecho que los precios se han ido incrementando. Estamos hablando de cabritos de alta calidad. Si estamos hablando de animales puros, hablamos de animales entre 500 y 800 dólares. Si estamos hablando de adultos, de 1.000 a 2.000 dólares. Y si estos provienen de transferencia de embriones de animales importados o de inseminación artificial de animales importados, estamos hablando de 2.500 y a veces llegan incluso a los 3.000 dólares. Cuando hablamos de hembras, estamos hablando de 300 a 600 dólares por cabrita. Esto sería interesante que lo discutiéramos los precios a nivel de los otros países de Latinoamérica. Y en adulta estamos hablando entre 800 y 1.000 dólares una cabra adulta de buena calidad. Eso tiene como otra limitante, que es que tenemos escasos centros de recría. Y aquí les pongo imágenes de quizás los más importantes centros de recría del país. Mirabella y Las Antillas son dos fincas que han logrado ya están inscritas en ADIA y han traído animales de Estados Unidos con su certificación, por supuesto. Los animales que nacen aquí se envía pelo para certificar su nacimiento. Es decir, que se mantienen con animales totalmente importados. Aprisco La Querida es quizás la mejor finca en cuanto a SAN. Estos tienen de todo, pero aquí solamente SAN. Los Isleños, el centro de cría más grande del país, con Nubian, Alpino y Salem. Tenemos M&M también, otra ganadería muy importante, La Generala, Rancho Alto, o sea, el Centro Genético Murcia, que ha traído, ellos han hecho incluso esfuerzos y han traído dos razas españolas, la murciano-granadina y la manchega, están aquí en el país ahora, son nuevas, no tienen más de un año de haber sido introducidos, y el aprisco Carubao, que no tiene el logotipo increíble, pero es el aprisco con más tiempo en Venezuela, con alpinos puros, con rebaños importados y que han mantenido totalmente la pureza. Sin embargo, fíjense, y estoy seguro que me dejo más de un criador importante, pero no es suficiente para 10.000 animales registrados en el país, no son suficientes para 3 millones de cabras que tenemos. Entonces, eso es una limitante para nuestra caprinocultura. No existen todavía hábitos de consumo en el venezolano. Apenas está aprendiendo a educar su paladar, a utilizar los quesos de cabra, los dulces, la carne de caprino, salvo en esas regiones que desde muchos años han tenido caprinos, el resto del país todavía es reacio a la utilización y va dirigido, los productos están dirigidos aquí básicamente a la población extranjera que hay en el país, que es enorme. Venezuela durante muchos años tuvo una bonanza petrolera y llegaron gente de todos los países del mundo, y eso tenemos la comunidad árabe, o sea, españoles, italianos, alemanes, y toda esa gente le gustan mucho nuestros productos y eso el consumo. Es decir, ninguna finca en Venezuela se da abasto para producir suficiente cantidad para la demanda que hay. Sin embargo, todavía no logramos tocar e introducir en el paladar venezolano nuestros productos. Es decir, todavía tenemos que caminar mucho sobre esto. Tampoco existe cadena de comercialización, precisamente porque el número de animales que tenemos en comparación con bovinos es muy bajo. No hay medicinas para los caprinos particularmente, y el productor se ve obligado a producir, a elaborar sus propios productos y además a mercadear los productos. Para mí eso tiene una cierta ventaja. La ventaja es que no hay intermediarios, y al no haber intermediarios el producto a mejor precio a nivel del consumidor y el productor gana más dinero. Pero esto es una actividad, producir leche, elaborar quesos o derivados lácteos y mercadear los productos son actividades adicionales que tiene que asumir el productor. Y muchas veces no tiene la capacidad ni gerencial ni tampoco de inversión para tener camiones de transporte, para tener maquinaria para el mercado, para la elaboración de quesos de alta calidad. Y entonces vemos, por ejemplo, a nivel de carretera, en los estados que producen muchos caprinos, todavía se observa, como la imagen de la derecha, caprinos sacrificados, llevando sol todo el día sin refrigeración, y eso es carne que se consume. Pero estamos hablando de que estos animales fácilmente tienen más de un año de edad
entonces por supuesto su carne no va a ser de las mejores condiciones y por eso es que el mercado rechaza estos productos. Entonces, bueno, tenemos un gran trabajo que hacer con la Cámara Venezolana de Industria Ovino-Caprina en el desarrollo de todo lo que es el mercadeo y elaboración de productos de alta calidad y en el consumo sobre todo. Otro gran problema, bueno, como les dije anteriormente, Venezuela está sumida en una crisis económica muy fuerte, no es secreto para nadie, y eso ha creado una situación de dificultad alimenticia y eso ha desarrollado que se roben los animales de las fincas y si son capaces de matar una vaca y de sacrificarla en el potrero y llevarse la carne, no se imaginarán lo que pueden hacer con un caprino que un niño se lo puede llevar colgado del cuello, ¿verdad? Entonces, bueno, se han visto casos de robos de 200 cabras en una finca en una sola noche y eso es el orden del día nuestro y eso nos obliga a tomar medidas. Una de las medidas es que los animales pasar de pastoreo, que abarata los costos evidentemente, a estabulación o por lo menos semi-estabulación en el día. Entonces eso implica hacer corrales de alta calidad, desarrollar una infraestructura que aumenta los costos fijos de la finca y que es una inversión muy fuerte en estos momentos. Entonces eso causa un impacto negativo para nuestros productores. Ya para casi terminar mi ponencia, otro de los problemas que tenemos es la disponibilidad de los alimentos balanceados o alimentos concentrados. Nosotros no tenemos ningún producto para caprinos. No hay ninguna fábrica de alimento concentrado que produzca un alimento balanceado para los caprinos o con los minerales adecuados para los caprinos, ni para los ovinos. Entonces nos vemos obligados a utilizar productos para bovinos. La mayoría utiliza lo que llamamos vaca lechera, 18% de proteína. Los precios están por el orden de los 10, 12 dólares el saco de 35 kilos. Y eso para las cabras de alta producción no es mayor cosa. Pero para el grueso, el 90% de las cabras de los sistemas semi-extensivos y de los sistemas extensivos prácticamente queda fuera de su alcance. Entonces nuestras producciones se basan básicamente a pastoreo en pastos naturales y por eso es que las producciones son tan bajas. Y yo diría que este es uno de los grandes cuellos de botella que tenemos en nuestra producción nacional. Ya para terminar, en conclusión, la ganadería caprina en Venezuela está en auge. En los últimos 5 años está dando grandes pasos. Yo diría que los cambios han sido abismales en número de animales y sobre todo en la calidad genética de los animales que estamos hablando. Creo que es el único rubro agrícola que ha crecido en los últimos años en Venezuela y eso es prueba fehaciente de que los caprinos están en auge en Venezuela. Los ovinos también, pero se ha visto mucho más marcado en la parte de los caprinos. Y existen todavía muchas limitantes a nivel nacional que estamos tratando de ir solventando y mejorando